¿Alguna vez la obra social o la prepaga negó una cobertura? ¿O aplicó un aumento que parecía totalmente injusto? Bueno, hoy vamos a hablar del arma legal que la Constitución nos da para defendernos en esos casos, la acción de amparo. Vamos a ver de qué se trata, cómo funciona y, lo más importante, cómo usarla para proteger lo que de verdad importa, que es nuestra salud. Es que es una situación que da muchísima bronca y, lamentablemente, es súper común. Te niegan una rehabilitación, un medicamento que es carísimo, o de un día para el otro te llega la factura con un aumento imposible de pagar. Son esos momentos donde uno se siente completamente solo y en desventaja. Pero la buena noticia es que justamente para esas situaciones no estamos solos. Existe un mecanismo legal, una herramienta pensada para dar una respuesta rápida y efectiva cuando nuestros derechos más importantes, como el derecho a la salud, están siendo atacados. Para que quede todo súper claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es exactamente el amparo? Después, ¿cuándo se puede usar? Importantísimo, ¿qué hacer en una emergencia? También, ¿cómo pelear contra los aumentos ilegales? Y al final, la parte práctica. ¿Qué papeles hay que tener listos sí o sí? ¡Arranquemos! Muy bien, vamos con la primera parte. ¿Qué es esta famosa arma legal de la que estamos hablando? Pensemos en el amparo como un juicio de emergencia. Y hay que quedarse con 3 palabras que son la clave de todo esto: rápida, expedita y gratuita. Su objetivo no es un juicio de años, sino una solución urgente cuando un derecho tan básico como la salud se está violando de una forma obvia. Esto no es un invento, ¿eh? Está nada menos que en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Y la historia de cómo nació es increíble, porque el amparo no lo creó una ley del Congreso, fue una creación de la mismísima Corte Suprema para llenar un vacío. En el 57, con el caso Siri, lo usaron para proteger a un ciudadano contra un abuso del Estado. Pero un año después, en el caso Cot, la Corte dio un paso gigante y dijo: no importa si el que abusa es el Estado o una empresa privada, el derecho se protege igual. O sea, fue una verdadera revolución. Ok, la teoría está clara. Ahora vamos a lo que importa. En la práctica, ¿cuándo podemos usar esta herramienta? Ojo, el amparo no es para cualquier discusión. La ilegalidad tiene que ser manifiesta, o sea, tiene que ser súper evidente, algo que salta a la vista. El daño tiene que estar pasando ahora o estar a punto de pasar. Y lo fundamental, se usa cuando un juicio normal tardaría demasiado. Imagínense, en temas de salud, esperar años por una sentencia es como si no hubiera justicia. Por eso, en casos de salud, ni siquiera es obligatorio hacer el reclamo previo por carta documento a la empresa. Se puede ir directo a la justicia. Y ahora sí, entramos en el tema más delicado y urgente para muchos. ¿Qué se hace cuando la situación es crítica, cuando cada segundo vale oro? Este es el procedimiento de emergencia. Cuando se presenta el amparo, adentro se pide algo que se llama medida cautelar. Esto es, básicamente, pedirle al juez una orden súper urgente. Para que el juez la dé, hay que demostrarle 2 cosas muy simples. Primero, la verosimilitud del derecho, que suena complicado, pero es solo mostrar el carné de afiliado, por ejemplo. Y segundo, el peligro en la demora, que es demostrar que si no se actúa ya, hay un riesgo real para la salud. Si el juez ve esto claro, ordena la cobertura al instante, y después se sigue con el resto del juicio. Y para que veamos que esto no es solo teoría, escuchen este caso real que contó una abogada. Una paciente en terapia intensiva. Su prepaga no autorizaba la internación. La abogada recibió la llamada a las 8 de la mañana y al día siguiente ya tenía la orden del juez, en menos de 24 horas. Esto demuestra el poder y la velocidad que puede tener esta herramienta en una emergencia de verdad. Bueno, dejamos las urgencias médicas de vida o muerte y pasamos a otro tema que afecta el bolsillo de muchísima gente, los aumentos de cuota que son lisa y llanamente un abuso. Y acá hay que desterrar un mito. Mucha gente asume que es normal y legal que la prepaga te aumente la cuota cuando cumplís cierta edad. Pero la realidad es que la justicia, en muchísimos fallos, ha dicho que la gran mayoría de esos aumentos son ilegales y abusivos, sobre todo para afiliados con contratos más viejos. Y acá viene el dato clave, la estrategia que usan los abogados especialistas. Para pedir un medicamento o un tratamiento, el camino es el amparo en la justicia federal. Pero, para pelear un aumento de cuota,
La recomendación es ir por otro lado, al fuero comercial. ¿Y por qué? Porque ahí el reclamo se hace como un tema de defensa del consumidor y esos jueces están mucho más acostumbrados a anular cláusulas abusivas y son más rápidos para dar una cautelar que frene el aumento de una. Es un dato que vale oro. Ya casi terminamos. Vamos al último paso, que es súper práctico. ¿Cómo armar nuestra carpeta de pruebas? ¿Qué hay que juntar antes de ir a ver a un abogado o iniciar el reclamo? A ver, esta es la lista de lo que no puede faltar. DNI y credencial, obvio. Si se mandó una carta documento o hubo mails, todo eso se guarda y se suma. Pero por favor, presten atención a estos dos: la orden médica y el resumen de la historia clínica. Los abogados los llaman la espada del amparo. Son la prueba más importante para demostrarle al juez qué se necesita y, sobre todo, por qué es urgente. Y lo repetimos para que quede grabado. Sin una orden médica clara y un buen resumen de historia clínica, es prácticamente imposible conseguir esa medida cautelar urgente. La orden del médico tiene que explicar bien qué se pide y por qué, y la historia clínica le da todo el contexto al juez. Son la base de todo el reclamo. Y un último dato, que es fundamental para que nadie se quede afuera por un tema de plata. Iniciar un amparo de salud es gratuito para el afiliado. No hay que pagar tasas de justicia ni nada de eso. Es una forma de garantizar que el acceso a la justicia en un tema tan sensible sea para todos. Y bueno, ya recorrimos todo el camino. La idea ahora es que esta información no quede acá. Pensemos, ¿conocemos a alguien a quien esto le pueda servir? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un vecino? Compartir este conocimiento es dar una herramienta poderosa, porque saber que existen estos derechos y cómo defenderlos, eso puede cambiarlo todo.